El franquisme va ser un moviment polític dictatorial que va començar el 1936 i va acabar el 1975. Els nostres dos convidats van néixer al finals dels anys 30, període en el que el franquisme es va instaurar a Espanya. Avui la Carmen López i el Manuel de la Torre ens explicaran com va ser la vida durant aquesta època. Tots dos van néixer a Galícia i allà la vida durant el franquisme va ser molt dura, fins al punt d'haver d'emigrar del seu poble natal per poder treballar. Actualment resideixen a Barcelona. Me llamo Carmen, he nacido en la provincia de Orense, un pueblecito que se llama Santa Marina del Monte. He ido al colegio a partir de los 6 años. En aquella época, antes de los 6 no se iba al colegio. A partir de los 6 años, y fui al colegio de los 6 a los 13. En esos años, lo que hacíamos era, en principio, nos hacían estudiar el silabario, el libro que había donde se aprendía la A, E, O, U, bueno, y juntar las letras. Este se le llamaba el silabario. A continuación de este silabario venía un libro que se llamaba Catón. En este ya las palabras eran más juntas, es como si te hicieran ya preguntas, y entonces enseguida aprendíamos a sumar, a restar y multiplicar, eran todas las... bueno, y dividir también. Teníamos una profesora, que era la oficial allí en el pueblo. Pues entonces, el castigo era coger una vara, y a la que no contestaba como le gustaba, o daba, pero fuerte, no daba azotes, no. Arreaba con esta vara, era bastante... A mí particularmente no me tocaron muchas veces, pero otras niñas sí les daban, Dependía un poquito de cómo fueras tú de arrogante, un poco de contestona, pero bueno, era fuerte el castigo, sí. Pero para casa no nos mandaban de hacer ninguna faena, ni leer, bueno, leer sí, siempre te decían, lee en casa todo lo que puedas. Luego, años más tarde, yendo a coser a una casa de unos señores que eran bastante ricos, eran unos pequeños burgueses, pues me enteraría de que esta señora había sido la primera señora de España que había accedido a la Universidad de Castilla. ¿Cuál era la universidad? Que no me sale. De Salamanca, a la Universidad de Salamanca. Cuando ella fue a la universidad, esta señora, no había ninguna chica, ella era la primera que hubo allí, en aquellos años. Muy fuerte allí la religión, La religión era de asistir a misa todos los domingos, confesarse por lo menos una vez en el año como mínimo. En aquella época la religión era bastante estricta. En principio, primeramente, de todos los talleres que he estado, en el dique flotante, que era una casa de modas que había, el Paseo de Gracia, una casa de moda muy famosa. Allí estuve como 2 años. Me llamo Manuel de la Torre, nací en Santa Marina del Monte, tengo 79 años. Porque tenía que trabajar, no tenía padres. Pues de ayudante de pinche, que se dice de paleta, que es servir a los albañiles. Era un poco, ¿cómo se dice esto? Bueno, era un poco, bueno, te voy a contar la historia de ello. Pero, cuando salíamos de trabajar por la carretera, como niños con 12 años jugando, y ellos estaban acostados debajo de las cepas, al lado de la carretera, comiendo uvas. Y algunas veces decíamos buenas tardes, y decía, ¿quién nos dio permiso para decirnos buenas tardes? Al día siguiente no decíamos nada, ellos nos decían, oye, venir aquí, ¿por qué no decir buenas tardes? Y nosotros dejamos de pasar por allí. Pasábamos por los prados para ir para la casa, para no encontrarnos con ellos. Eso era para recoger el pan, aceite, y el azúcar, la leche que traían de Alemania, en polvo, todo eso. Bueno, trabajé en Orense, en Bilbao, en Suiza, y después en Cataluña. Bueno, vine a Barcelona porque estaba aquí la mujer que tengo hoy, y había mucho trabajo, pagaba más que en nuestra tierra, y nos quedamos aquí.
Bueno, en un principio yo a las primeras que fui era para el bienestar social, era todo por el bienestar social. Y se competía por todavía las 8 horas de trabajo, ¿eh? Eso por una parte, que nos dejaran en un principio también para los 20 minutos o la media hora de descanso para los bocadillos, por eso fueron muchas veces. Y además, pues para no ser tan exigentes en el taller, porque en los talleres no te dejaban ni abrir la boca, ¿eh? Y entonces todo lo que se pedía era un bienestar social para los trabajadores. Como lo de la seguridad social, porque había mucha gente que no tenía asegurada, ¿eh? Pues para eso también se hicieron muchísimas vagas. Para que no cogieran a gente menor de 18 años, ¿eh? Para que los muchachos estuvieran todos mayores de 18 años, para eso también eran unas luchas muy grandes, ¿eh? Y sobre todo, por la de seguridad social, para que la seguridad social estuviera más al tanto para toda la gente. Hubo todas las cosas que se hicieron bien grandes. Pues mira, en una de las que estuve, atacaron muchísimo los grises, ¿eh? Mucho. Unas compañeras salieron heridas y todo, ¿eh? A ver, yo no estaba en el follón aquel tan del medio, ¿eh? Y lo que dijo la gente tampoco lo sé, pero lo que acusaron, pero bien, ¿eh? No se andaban con chiquitas, ¿eh? No se andaban ni con chiquitas, ni los grises y luego los marrones tampoco, ¿eh? Porque en la época después tampoco se andaban con cosas, ¿eh? Cierto que se juntaba, eran muy grandes las vagas, hay mucha gente, ¿eh? En la Vía Layetana nos dejaron cerrados más de una vez, ¿eh? Cerraron por la parte de abajo los grises, por la parte del puerto, y por la parte de arriba de la Vía Layetana también. Allí quedamos, la manifestación quedó allí bastante rato parada, ¿eh? Hombre, estaban los famosos humo que echaban, estaban las famosas porrazos que pegaban, hubo de todo, ¿eh? Pues no nos dejaban automáticamente, vamos, te soltaban una buena torta, ¿eh? No se podía hablar el gallego de ninguna manera. Te ponían los profesores y también así, te ponían los brazos así con los libros castigados, ¿eh? No, el gallego no se podía tocar en el colegio, ¿eh? Ni los niños que venían de los pueblos que todavía estaban más hacia la montaña y que todavía hablaban menos el castellano, lo pasaban muy mal, ¿eh? Porque es que no sabían hablar el castellano, se hablaba gallego todo allí, ¿eh? El colegio era imposible. Para mí, bien, porque para mí fue bien porque a mí me gustaba muchísimo ir al colegio, mucho, ¿eh? Hubo un tiempo que nacen mis hermanos pequeños, bueno, yo era la mayor de 5, y entonces vienen una niña y después otro niño. Pues entonces los padres, como tenían que trabajar en el campo, una mañana quedaba mi hermana con los niños y otra tarde quedaba yo. Entonces ella podía ir a la mitad del colegio por la mañana y yo por la tarde, o al revés, ¿no? Íbamos las dos así, porque si no, uno tenía que cuidar de los hermanos que eran pequeños. Esta era otra anécdota de entonces, ¿eh? Y para ir desde el pueblo a Orense, a la ciudad, se había de ir caminando, ¿eh? Se había de ir caminando. Que entonces, en aquella época, no había la luz eléctrica. O sea, la luz vino muchos años más tarde, ¿eh? O sea que... Y todo esto se hacía andando. Yo la misa en castellano, en el 61 me vine y allí nunca se había dicho una misa en castellano, ¿eh? Y años más tarde he vuelto a ir y todavía no se decía la misa se sigue diciendo en latín, ahora sí, ahora se dice en castellano. Sinceramente, no veo que la digan mucho en gallego, ¿eh? Según aquí en Cataluña se dice mucho en catalán, yo no voy siempre, ¿eh? Entonces los años que voy a considero que la misa aún sigue siendo en castellano. Aunque se mezcle el gallego, ¿eh? Porque van mezclando palabras que se mezclan en gallego, pero la misa sigue siendo en castellano. Pues a ver, a mí particularmente la profesora nuestra castigaba. Ahora no me preguntes con qué castigaba, pero sí que había un castigo, ¿eh? Por no ir a misa el domingo. Bueno, depende. Si tenías que trabajar, por ejemplo, había que podar, en el mes de enero, no ibas a la misa, te multaba. El cura venía y te multaba. Que no había para comer y te multaban. Que había que ir a la misa. Que si en la misa estaba la mujer y los niños, él también tenía que ir. Sí, iba él allí en persona. Era muy de esto en aquella época. Aquella época era... En aquellos años, en los años estos 50, se hicieron, es que claro, el Estado ya sabéis que estaba eran todos muy católicos, ¿no? Y entonces hubo como unas misiones, como unos misioneros, ¿eh? Que cogían a los sacerdotes jóvenes, ¿eh? Y venían a dar como unas clases de religión, ¿eh? Y entonces había que ir, por lo menos durante 15 días duraron aquellas misiones allí en el pueblo. Había que ir a la mañana muy temprano
al rosario porque el cura ya estaba allí y se hacía por el pueblo como una ronda, ¿eh? Y si era en domingo, como era en semana los domingos, la gente también aprovechaba para trabajar. Como supieran que la gente estaba trabajando en domingo, la iban a buscar al huerto y la traían a la misa, ¿eh? Pero no lo traía el cura, esto lo traía, a ver cómo le dirían, los caciques de por ahí, los que estaban más... ¿eh? Lo mismo que las procesiones se hacían siempre en bajo palio. ¿Vosotros habéis al Franco que siempre iba bajo palio? Bueno, pues las procesiones eran así. Allí Galicia era más arcaica, ya os he dicho el otro día, que en este sentido era la número uno en la manera de ver, porque había muchos católicos, apostólicos y romanos, ¿eh? Había que ponerle allí la coletilla del apostólico romano. Entonces toda la gente acudía al máximo. Sí. Y los juegos se hacían todos los niños en común. Ahí no, las niñas, no había problema ninguno. Los niños con un lado y los niños con el otro. Aunque a veces pues, te juntabas y hacíamos juegos juntos, ¿no? Pero normalmente eran los niños con las niñas y los niños con los niños. Y nos llevábamos bien con los niños de con los todo. pueblos. Y además eso sí, había como muy familiares. Si cualquier problema que tuviera un vecino, eso sí, cualquier cosa que tuviera un vecino, todos los vecinos estaban al tanto para ayudar o para si les hacía falta alguna cosa, estábamos todos, estaba muy unidos todo por eso. No era sagrado. Eso era sagrado, ¿eh? No, ni muchísimo menos. Sagrado. La relación, a ver, siempre se hacen cosas porque como todas las otras siempre hay cosas de la vida. Hay algunos que se saltaban, pero... Las relaciones sexuales, por lo menos a la vista, ¿eh? Ni un beso. Y los besos estaban completamente prohibidos. Las viejas mandaban por la carretera, se ponían en las conetas a ver si hacías algo. Es que estaba completamente prohibido el besar. Estaba muy prohibido. Es que no te viera la Guardia Civil. Y si te viera la Guardia Civil todavía peor, porque aún en el pueblo, la gente si quieres... Pues estos eran los pueblos, la capital. Lo pasaba mejor, pero estaba muy vigilado. Pues nosotros, a ver, yo no me la he saltado, pero no sé lo que harían. No sé lo que harían. Era muy sagrado. Y era peor el cura. Entonces el sacerdote llamaba la atención, echaba un sermón que allí caían las estrellas. El domingo echaba un sermón que los santos... Como que te hacía avergonzar sobre todo a las chicas. Porque los chicos estaban más grandes, pero las chicas no podían hacer esas cosas. Que conste que yo me salté muchas de estas reglas, ¿eh? Tampoco se podía dar la mano. No se podía dar la mano, porque ¿cómo ibas a coger a tu novio de la mano? Era imposible. Y bailar, pues este Mende y yo nos la saltamos. Y bailar que circulara el viento, acá y allá. Esta norma no la hemos saltado, hermano y yo, ¿eh? Lo de cogernos de la mano, cogernos por arriba de la mano del hombro, porque no se podía, ¿eh? Siempre eran un poco escondidas, ¿eh? Sí, y eso sí que nunca las prohibieron, las fiestas tradicionales. Eso no, nunca estuvo prohibido, por lo menos aquí. Se celebra el 18 de julio, que es Santa Marina, que es el día de la fiesta nacional. Precisamente cuando estalló la guerra de España, estaba el pueblo celebrando la fiesta. Siempre contaban las abuelas y los padres, estaban ese día celebrando la fiesta, ¿eh? Y subió la Guardia Civil al pueblo. Contaba mi madre de este detalle, que subieron la Guardia Civil, y entonces ya subió preguntando a ver cuáles eran los padres, quién tenían los hijos, que si eran... Eso lo contaban ellos, claro, por supuesto yo no lo he vivido, pero los abuelos contaban que entró la Guardia Civil en el pueblo y deshicieron la fiesta. Sí, ya cogieron la gente y ya lo llevaron. Entonces ya preguntaban a ver qué hombres eran rojos o qué hombres eran de los nacionales, qué muchachos, ¿eh? Pues cuenta mi madre que había un sacerdote entonces en el pueblo, ¿eh? Que se plantó allí y entonces dijo: aquí en este pueblo todos son nacionales, todos son mis feligreses y todos son mis católicos. Y no llevaron a nadie de nuestro pueblo, pero otros pueblos de alrededor sí. Cuentan ellos, esto es una anécdota de los abuelos. El cura aquel era muy buena persona, él se metía en las bodegas a beber vino. No, era un sacerdote que casi se había criado por allí, se ve que lo querían mucho. Le plantó cara a la Guardia Civil. Durante ese tiempo fue una persona que ha acogido mucho al pueblo. Las diversiones eran en las fiestas de los pueblos, ¿eh? O sea, la fiesta del pueblo, la fiesta mayor, y eso sí, nos juntábamos los chicos todos juntos y las chicas, para ir y venir. O sea, los padres confiaban en que yendo todos los chicos del pueblo a 5 o 10 kilómetros del pueblo a la fiesta, ya luego regresar todos juntos.
para que no hubiera, que no hubiera ningún despiste, ni que, o sea, que nos entrábamos, salíamos del pueblo, la mayoría de los niños y las niñas juntos, y luego volvíamos a regresar también. Y eso sí que era muy divertido, ¿eh? Lo Las que fiestas pasa eran que muy divertidas. Tampoco había otra diversión. el pueblo nuestro había mucha juventud. Sí, en aquella En la edad época nuestra y los padres nuestros, mucha. Pues había pueblos que no había nadie, tenían una orquesta, no había nadie, pero cuando llegaba el pueblo nuestro era la alegría. Sí, porque Decía había había muchas decían- familias y entonces había mucha gente joven, ¿eh? Y, bueno, era una de las diversiones más buenas que teníamos. Eres. Después, a partir de los años 50, ya, por ejemplo, nosotros íbamos al cine, siendo novios, ¿eh? Cuando teníamos papagano, claro. Pues entonces íbamos caminando y volvíamos caminando. También en las grandes fiestas que se hacían en la ciudad de Orense, que es el Corpus Christi, ¿eh? Que se hacían unas fiestas muy grandes. Eran todas las diversiones que teníamos. A ver, yo recuerdo que por las fiestas del Corpus, mi padre siempre nos llevaba a ver el circo. Cogía a los chicos, a los tres mayores, porque los pequeños a lo mejor ni estaban entonces, y nos llevaba a ver el circo. Había que ir siempre caminando y volver caminando, ¿eh? Esta historia, resulta que esta fiesta de los Corpus, la edad más o menos como vosotros, digamos, estábamos bailando hasta las 6 de la mañana. Y en la mitad del camino había nogales, allí nos estirábamos y dormíamos una hora y después a trabajar. No daba tiempo de llegar a casa. Eso cuando quedaba la fiesta en domingo, para ir el lunes. Era muy bonito aquello. Bueno, Y entonces lo pasábamos muy bien, ¿eh? sí, Era muy bonito la fiesta. Era lo que Claro, había. tampoco no conocíamos otra cosa. era lo que había. Y el Aquello. cine estaba muy estricto para los mayores de 18 años y los menores, ¿eh? No te dejaban pasar. Si la película estaba para mayores, no intentaras entrar, ¿eh? Mira. Estaba muy vigilado. Había un cine que era para ir las películas, ¿cómo se dice? De estreno, no. A las de estreno. Yo tenía 22 años, que yo fui a la mili de 22 años. Y me echó fuera, el portero. Es que tenía la cara muy de niño. ¿No? Yo, los 4 pelos que tengo en la cara, esto, No puedes fuera. los 2 años que me estuve en la mili, Sí, todo me en la salió, mili, todo en la sí. mili. Y me echó fuera. No lo dejaban pasar. No me dejó pasar. Me han vuelto el dinero. Con Porque era, 22 años. porque era muy joven. Y decía que yo Eso no quiere tenía decir que aquella edad. no te pedían mucho el carnet, simplemente te miraban y te decían, bueno, no, que tú no tienes No era edad. carnet, era una cédula. Como una cédula, sí, había como una cédula. Era un Sí, permiso que te un daba permiso que te la daban para- policía, le decían una cédula. Eso era todo lo que podíamos hacer, no, Era o lo que pasear. había. O pasear. O pasear por Orense, pues también te podías ir caminando hasta Orense, si no querías pasear en el pueblo, te acercabas O- hasta o ir a ciudad. las tapas, Ah, y otra servías cosa nos dinero. hacían allí a los que íbamos del pueblo, que eso tampoco nos lo he contado. Mira, las chicas que íbamos, porque normalmente solo este trabajo lo hacíamos las chicas o las señoras, ¿no? Íbamos a vender a la plaza por lo que se cosechaba o lo que se hace, y había una calle en Orense, la calle del Paseo, que sigue estando allí, que por esa calle no podías pasar con el cesto a la cabeza. En la hora entre las 12, la hora del vermú de los señores, ¿eh? Pues tú no podías pasar por esa calle con el cesto a la cabeza, no te dejaban pasar. ¿Eh? Mira Estaban hasta dónde era la haciendo burguesía. el vermú, ¿eh? la gente. Pues como estaban logras, porque allí estaba el liceo, allí estaban las cafeterías en esa calle, sí. ¿Dónde están Estaba- todavía? aún están. Y entonces la gente del pueblo que iba a vender las cosas por esa calle no podía pasar. Mira, cuando éramos jóvenes, o sea, hasta 5 kilómetros íbamos a bailar. Había que trabajar, había que trabajar. Te daban una tarea. A Sí, terminar esto, Podéis vais a marchar. la fiesta. Podéis Y teníamos que pasar por unas tierras muy grandes que había melones, sandías. Claro, ¿qué sabes tú si están maduras? Venga, a cortar sandías. Estaban verdes. Se nos estropeaba, y eso lo hacían los chicos. Los chicos, las chicas no hacían. Yo nunca he hecho eso. Pero lo hacían- normalmente pero lo hacían los otros. muchachos. Claro, después las cogías, las rompías, estaban Verde. verdes, Era todas, estropear, no estaban era maduras. estropearse. Joder. ¿Qué cosas contamos? Al día de- siguiente venían los dueños, porque eran muy cerquita del pueblo nuestro, quejándose. ¿Quién fueron los mozos? Decían los mozos. Que venían de la Hacían- fiesta de hacían tal muchas sitio. travesuras los mozos. Los mozos eran los chicos o las chicas. No, eran los Los críos. chicos, eran los chicos que eran más trastos. Como ir cuando se hacían los sembrados. Mira, se hacían los sembrados, se hacían unas pilas, unos montones de abono para sembrar pimientos, tomates, la semilla, para hacer la semilla, que eran para luego germinar la semilla, y a continuación se trasplantaban a los huertos. Y estos mozos no se les ocurría más que
esas había que estar tapadas, las pilas estaban tapadas con A darle calor. Porque no para darle calor. A darle calor. Iban los mozos por la noche, levantaban bueno, no todos, pero cuando se volvían un poco más trastos, levantaba y claro, si esa noche lava, las cosas se lavan. Pues esta trastada la hacían los chicos. Mira, os voy a contar una historia. Había un primo mío andaba con una chica, ¿sabes? Mira para él, mira para él. El padre le ha puesto una bombilla. Y yo tenía una puntería. Me dice mi primo, oye Manolo, a ver si eres capaz de romper la bombilla. Bombilla desaparecía. Claro, porque la madre le ha puesto la bombilla para que no hiciera nada. Que no le tocara. No ganaban por bombillas. Uy, qué jaleo.